El espejo del recibidor me devolvía la imagen de una mujer que apenas reconocía, pero de la que me sentía orgullosa. Llevaba un vestido color esmeralda que resaltaba mis ojos, y mi piel, antes grisácea por los años de excesos, ahora brillaba con salud. Bruno me abrochó el collar de perlas, sus manos cálidas rozando mi nuca, dándome esa fuerza silenciosa que tanto necesitaba. Íbamos al 40º aniversario de bodas de mis padres. Era la primera vez en 5 años que asistiría a un evento familiar oficial. Durante mucho tiempo, fui la oveja negra, la vergüenza que se escondía en las fotos. Pero había trabajado duro. Tenía mi negocio, mi casa, mi sobriedad. Creí, ingenuamente, que eso sería suficiente para borrar la letra escarlata que mi madre, Eugenia, me había cosido al pecho hacía una década. Al subir al auto, sentí un nudo en el estómago, ese viejo miedo infantil a ser regañada. No sabía que, esa noche no iba a celebrar el amor de mis padres, sino asistir al funeral de mi relación con ellos. El aire acondicionado del coche me golpeó la cara, pero el frío real, ese me esperaba en la casa de mi infancia. Y así comenzó todo. El camino de grava hacia la mansión de mis padres crujía bajo las llantas del coche con un sonido rítmico, casi agresivo, como si la tierra misma estuviera masticando piedras. Era el mismo sonido que escuchaba cuando llegaba de madrugada con las pupilas dilatadas y el alma rota, intentando que nadie se despertara. Pero hoy no era esa niña. Hoy era Renata, 34 años, empresaria, esposa y, sobre todo, sobria. Bruno conducía con una mano en el volante y la otra apretando mi rodilla, dándome tierra. No tienes que hacer esto si no quieres. Ren dijo suavemente, bajando el volumen de la radio. Podemos dar la vuelta. Vamos a cenar tacos y a ver una película. Nadie nos va a juzgar. La tentación de huir fue tan fuerte que tuve que cerrar los ojos para no gritar sí. Pero la culpa, ese viejo motor oxidado que mi madre había instalado en mi pecho, seguía funcionando. Son 40 años, Bruno. Si falto, nunca me lo van a perdonar. Dirán que sigo siendo la misma inestable de siempre. Necesito demostrarles que ya estoy bien. Bruno suspiró, pero asintió. Él no entendía del todo la dinámica de los Lascurain. Él venía de una familia donde se gritaban, se abrazaban y se perdonaban en cuestión de horas. En mi casa, el rencor se guardaba en frascos de formol y se exhibía en la repisa de la chimenea. Estacionamos. La casa estaba iluminada como un palacio de Versalles en miniatura. Había coches de lujo alineados, camareros con bandejas de plata, circulando por el jardín y música de violines flotando en el aire. Todo era perfecto, asquerosamente perfecto. Bajé del coche. El aire de la noche era fresco, pero yo sentía calor. Me alicé el vestido esmeralda con las palmas de las manos sudorosas. «Te ves espectacular», me susurró Bruno al oído, ofreciéndome su brazo. «Cabeza alta. Eres la dueña de la mejor pastelería de la ciudad». Recuérdalo. Caminamos hacia la entrada. El portón de roble macizo estaba abierto de par en par. Al cruzar el umbral, el murmullo de las conversaciones se detuvo por una fracción de segundo. O tal vez fue mi imaginación paranoica, esa que todavía esperaba que alguien me señalara y gritara, «Ahí está la drogadicta». Mis ojos escanearon el salón. Vi a tíos que no veía hace años, a los socios de papá, a las amigas de bridge de mamá, todos con copas de champán en la mano. El tintineo del cristal me provocó un reflejo condicionado, una sequedad en la boca que combatí tragando saliva. «Agua mineral», me repetí. «Solo agua mineral con limón». Y entonces la vi de Eugenia, mi madre. Estaba parada al pie de la escalera, recibiendo a los invitados como una reina. Llevaba un vestido color champán bordado en pedrería que costaba más que todo el equipo de mi cocina industrial. Se veía impecable, rígida, con esa sonrisa congelada que no llegaba a sus ojos. Cuando me vio, su sonrisa no cambió, pero la temperatura a su alrededor pareció descender 10 grados bajo cero. Se disculpó con el matrimonio con el que hablaba y caminó hacia nosotros. No se apresuró. Se deslizó sobre el mármol. Mi corazón empezó a latir desbocado. 7 años, pensé. Llevo 7 años limpia. Tengo una vida, Renata dijo al llegar frente a mí. No hubo abrazo. No hubo beso. Solo una inspección visual de arriba abajo como si fuera un oficial de aduanas buscando contrabando. «Hola, mamá. Feliz aniversario», dije, y odié lo pequeña que sonó mi voz. Le tendí el regalo que traíamos, una escultura moderna que había elegido con Bruno. Ella lo tomó sin mirarlo y se lo pasó inmediatamente a un camarero que pasaba, como si fuera basura. «Viniste», dijo, y su tono implicaba que había apostado dinero en mi contra. «Y trajiste a tu marido». «Buenas noches, señora Eugenia», dijo Bruno, extendiendo la mano con una firmeza que admiré. Él sabía que ella no lo aprobaba, que lo consideraba poca cosa para una Lascurain, pero nunca se achicaba. De Eugenia le dio la mano flácida, apenas un roce, y volvió a clavar sus ojos en mí. «Te ves saludable», Renata dijo. La palabra saludable en su boca sonó como un insulto, cargada de subtexto. «Gracias».
Me siento muy bien, sí, se notan, continuó ella, inclinando la cabeza ligeramente. Has ganado peso, ¿verdad? Supongo que, ahora que pasas todo el día rodeada de pasteles y azúcar, es inevitable. Soltó una risita suave, cristalina. Pero bueno, supongo que es mejor ser gorda que lo que eras antes. Al menos esto se puede disimular con fajas. Sentí el golpe como una bofetada física. El aire se me escapó de los pulmones. Bruno se tensó a mi lado, listo para saltar, pero le apreté el brazo. No. No le des el gusto, me siento fuerte, mamá, respondí, manteniendo la mirada, aunque por dentro estaba temblando. Y mi negocio va de maravilla. Ganamos el premio a la innovación culinaria la semana pasada. Eugenia hizo un gesto despectivo con la mano, como espantando una mosca. Ay, querida, no empecemos con tus pasatiempos. Hoy es la noche de tu padre y mía. Por favor, intenta no llamar la atención. Y ten cuidado con el bar abierto. No queremos repetir el espectáculo de la Navidad del 2015, ¿verdad? Me quedé helada. Navidad del 2015. La última vez que bebí. La noche que toqué fondo. Ella sabía exactamente dónde dolía. Ella tenía el mapa de mis cicatrices y acababa de clavar el dedo en la más profunda. Justo ahí, en medio de la recepción, con una sonrisa en los labios. No bebo, mamá. Lo sabes. Eso dice siempre, susurró ella, acercándose a mi oído para darme un beso al aire que nunca tocó mi mejilla. Pero la cabra siempre tira al monte. Disfruten la fiesta. Y Renata, trata de no comer tantos canapés. El vestido ya te queda un poco justo. Se dio la vuelta y se alejó flotando hacia otros invitados, dejándome allí plantada, sintiéndome gorda, sucia y enferma. 7 años de trabajo duro, de terapia, de levantarme a las 4 de la mañana para amasar pan. Y en 2 minutos, ella me había reducido a la adolescente problemática de hace una década. Miré a Bruno. Él tenía la mandíbula apretada. Vámonos, dijo él. Vámonos ahora mismo, no dije, y la palabra salió con una rabia fría que me sorprendió. Si me voy ahora, ella gana. Ella quiere que huya para poder decirle a todos que tuve una crisis. Me voy a quedar, Bruno. Voy a beber mi agua mineral. Voy a sonreír y voy a demostrarle que ya no tiene poder sobre mí, pero mientras caminábamos hacia el salón principal, sentí el peso de las miradas de todos los presentes, y supe, con una certeza dolorosa, que para ellos yo no era Renata la chef. Yo era Renata el desastre, y esta noche iba a ser una prueba de fuego. Entrar al salón principal fue como sumergirse en una pecera llena de tiburones vestidos de gala. Bruno me tomó de la mano, entrelazando sus dedos con los míos, un ancla física en medio de la marea de miradas. Sentía los ojos de mis parientes clavados en mí, pesados y pegajosos. No me miraban con cariño, me miraban con morbo. Era la atracción fatal del desastre. La curiosidad de ver si la loca se mantenía cuerda o si explotaría en 1000 pedazos antes de que sirvieran el postre. Ahí están, escuché susurrar a mi tía Loli, a una prima lejana, tapándose la boca con el abanico pero sin bajar el volumen lo suficiente. Dicen que lleva años limpia, pero mírale los ojos. Ese brillo no es normal, te apreté la mandíbula. El brillo era felicidad, tía Loli. Era vida, pero para ellos, cualquier emoción en mí era síntoma de una recaída inminente. Un camarero pasó con una bandeja de copas de vino tinto. El aroma a uva fermentada y madera me golpeó la nariz, un disparador olfativo que hizo que mi cerebro reptiliano se encendiera por un microsegundo. Solo una copa para calmar los nervios. La voz de la adicción, esa vieja compañera de cuarto que nunca se mudaba del todo, susurró en mi oído. Un agua mineral con gas y una rodaja de lima. Por favor, dije al camarero, alto y claro, casi desafiante. Para mí lo mismo, añadió Bruno, solidario como siempre, aunque sabía que él moría por un whisky. Nos retiramos hacia una esquina, cerca de los ventanales que daban al jardín, intentando pasar desapercibidos. Pero en la familia Lascurain, el anonimato es un lujo que no se nos permite, Renata. Hermanita. La voz era melodiosa, perfecta, irritante. Me giré para ver a Camila acercarse. Mi hermana mayor, la hija dorada, la que nunca rompió un plato, la que se casó con el hijo de un banquero y la que me miraba siempre con esa mezcla de lástima y superioridad que me hacía querer gritar. Llevaba un vestido azul noche que le quedaba como un guante. Su cabello era una cascada brillante de ondas de peluquería. Se veía como lo que mis padres siempre quisieron que yo fuera, un trofeo Gola. Camila, dije, aceptando su abrazo rígido. Olía a Chanel y a éxito corporativo. No sabía si vendrías, dijo, separándose para examinarme. Mamá estaba muy nerviosa. Ya sabes cómo se pone con tus cosas. Temía que el ambiente fuera demasiado para ti. Estoy bien, Camila. Sonreí, tensa. Llevo 7 años sobria. Una fiesta no me va a romper. Ay, claro. Me tocó el brazo con condescendencia. Pero ya sabes lo que dicen, un día a la vez. ¿Sigues yendo a tus reuniones esas? En esos sótanos de iglesias. Debe ser tan deprimente rodearse de gente con tantos problemas. Lo dijo tan suavemente, con tanta preocupación, que si alguien nos viera desde lejos pensaría que me estaba dando una receta de cocina.
Pero sus palabras eran cuchillos. Estaba reduciendo mi recuperación, mi comunidad, a algo sucio y triste. Esas reuniones me salvaron la vida, Camila. Y la gente que va ahí tiene más valentía en un dedo que la mitad de los que están en esta fiesta, bebiendo champán gratis. Camila parpadeó, sorprendida por mi respuesta. Luego miró a Bruno como si acabara de notar su existencia. Ah, Bruno. Hola. ¿Sigues con tus planitos de casas, supongo? Soy arquitecto, Camila. Y sí, sigo diseñando, respondió él, seco. Qué lindo. Volvió a mirarme. Bueno, traten de no hacer mucho ruido. Papá tiene inversores importantes hoy. Gente de nivel. Se alejó con la misma elegancia con la que llegó, dejándome con un sabor amargo en la boca. Es insoportable, murmuró Bruno. No sé cómo no le tiraste el agua encima. Práctica, mi amor. Años de práctica. En ese momento vi a mi padre, Rodrigo Lascurain. Estaba en el centro del salón, rodeado de un grupo de hombres de traje gris, riendo con esa risa estentórea que usaba para cerrar tratos. Mi padre siempre fue una figura lejana, un proveedor de dinero pero no de afecto. Sin embargo, una parte de mí, la niña pequeña que aún vivía dentro, quería su aprobación. Quería que me mirara y viera algo más que un error. Voy a saludarlo, dije. Voy contigo, no. Necesito hacerlo sola. Si vas tú, hablarán de fútbol o de arquitectura. Necesito que me hable a mí. Caminé hacia él. Cuando me vio acercarme, su sonrisa vaciló un instante, pero la recuperó rápidamente. Renata, exclamó, abriendo los brazos, mírate. ¿Estás presente? Hola, papá. Feliz aniversario. Los hombres del traje nos miraron con curiosidad. Papá no me presentó. Papá, quería contarte algo, dije rápido, aprovechando que tenía su atención antes de que se diluyera. ¿Recuerdas la pastelería? Dulce Raíz. La semana pasada nos dieron el premio a la innovación gastronómica de la ciudad. Salimos en la revista Gourmet Local. Traje una copia para que la veas. Mis ojos brillaban. Era un logro enorme. Había competido contra chefs formados en París y había ganado con mis recetas, con mi esfuerzo. Esperaba un bien hecho, un estoy orgulloso. Papá me miró con una sonrisa indulgente, la misma que le pones a un niño que te muestra un dibujo feo. Ah, sí, tu negocio de los pastelitos. Qué bueno, hija. Qué bueno que tengas algo que te mantenga ocupada y alejada de los problemas. Es una buena terapia, supongo terapia. Pastelitos. Redujo mi empresa, mi pasión, mi fuente de ingresos, a una manualidad terapéutica. No es terapia, papá. Es una empresa. Facturamos bien, tengo 6 empleados. Pero él ya no me escuchaba. Se había girado hacia uno de sus socios. Hablando de empresas, Roberto, ¿te conté sobre Camila? Su voz subió de volumen, llena de un orgullo genuino que me perforó el corazón. Acaban de nombrar la vicepresidenta Richel del banco. Vicepresidenta a los 36 años. Esa niña es una máquina. Tiene el instinto Lascurain en las venas. Impresionante, Rodrigo, dijo el tal Roberto. Tienes una hija de oro. Sí, Camila nunca decepciona, sentenció mi padre, dándome la espalda sutilmente para brindar con sus amigos. Me quedé allí parada, invisible. Camila nunca decepciona. La implicación era clara. La otra hija, la que estaba parada detrás de él con una revista en la mano, era la decepción constante. Sentí que las lágrimas me picaban los ojos, pero me negué a llorar. No hay. Retrocedí paso a paso, alejándome de su círculo de éxito. Sintiéndome más pequeña que nunca, regresé con Bruno. Él vio mi cara y no necesitó preguntar. Me pasó un brazo por los hombros y me apretó fuerte. No saben lo que tienen, Ren susurró. Son ciegos. Tu premio vale más que todas sus vicepresidencias porque tú lo construiste desde las cenizas. Gracias, le dije, apoyando la frente en su hombro. Pero a veces cansa ser el Fénix, Bruno. A veces solo quiero ser una hija normal. En ese momento, la música se detuvo abruptamente. Un sonido agudo de micrófono acoplándose hizo que todos nos tapáramos los oídos. Mi madre estaba en el pequeño escenario, junto al pianista. Parecía alterada. Su máscara de perfección tenía una grieta. Atención, por favor, dijo Eugenia por el micrófono. Su voz temblaba levemente. Disculpen la interrupción. Ha ocurrido un incidente lamentable. Unos gemelos de oro de mi esposo, regalo de mi padre, han desaparecido de la mesa del vestíbulo donde los dejó hace un momento. Un murmullo recorrió la sala. Seguramente alguien los tomó por error, continuó ella. Y sus ojos, fríos y acusadores, empezaron a escanear la sala. No miraron a los camareros. No miraron a los invitados. Cruzaron el salón como un láser y se detuvieron directamente en mí. Si alguien sabe algo, por favor, que tenga la decencia de devolverlos antes de que esto se convierta en un asunto policial. No dijo mi nombre. No hacía falta. Todos siguieron su mirada. 100 pares de ojos se giraron hacia la ex drogadicta. La sospechosa habitual, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No importaba el premio, no importaba la sobriedad, no importaba el vestido esmeralda. Para ellos, yo seguía siendo la ladrona. El silencio que siguió a la mirada de mi madre no fue vacío.
Estaba lleno de ruido estático, un zumbido agudo que me llenó los oídos. Sentí como la sangre se drenaba de mi cara para acumularse en mis pies, dejándome clavada en el suelo de mármol. No dijo mi nombre, no tuvo que hacerlo. La coreografía familiar estaba tan bien ensayada que todos los presentes, desde mis tías hasta los socios de mi padre, supieron exactamente hacia dónde girar la cabeza. LADR o Enia. Elia palabra no se pronunció, pero flotaba en el aire, pesada y tóxica, mezclada con el olor a perfumes caros y arreglos florales. Mi mente, traicionera, viajó al pasado en un parpadeo. Recordé el 2013. Recordé haber tomado un anillo de la mesita de noche de mamá para empeñarlo. Recordé la desesperación, el sudor frío, la necesidad química que borraba cualquier moralidad. Sí, yo había sido esa persona. Yo había robado. Y esa culpa, aunque ya pagada con años de terapia y reparaciones, ¿seguía siendo la cadena con la que mi madre me ataba al suelo? Nadie, insistió Eugenia desde el micrófono, manteniendo sus ojos fijos en los míos, con una expresión de tristeza teatral que me revolvió el estómago. Son de oro macizo. Tienen un valor sentimental incalculable. Vi a mi tía Loli esconder su bolso instintivamente, como si mi sola presencia pudiera desmaterializar su cartera a distancia. Mi padre, a unos metros, se masajeaba las sienes, avergonzado, pero no por la acusación implícita, sino por el espectáculo de tener una hija sospechosa. Sentí que me faltaba el aire. Quería gritar. Quería vaciar mi pequeño bolso de fiesta sobre la alfombra persa para demostrarles que solo traía un lápiz labial y mi ficha de 7 años de Alcohólicos Anónimos. Pero sabía que, incluso eso sería usado en mi contra. Mírala, qué histérica, qué culpable se ve. Fue entonces cuando sentí la mano de Bruno soltar la mía, no para alejarse, sino para avanzar. Bruno dio un paso al frente, rompiendo la línea invisible que nos separaba del resto de la gente decente. Se irguía en toda su estatura, sus hombros anchos tensos bajo el traje, y su voz, habitualmente tranquila, resonó con una autoridad de acero que silenció los murmullos. Señora Eugenia, dijo, lo suficientemente alto para que lo escucharan hasta en la cocina. Si está insinuando algo, le sugiero que tenga el valor de decirlo con nombres y apellidos. Porque si está mirando a mi esposa, le recuerdo que Renata ha estado a mi lado cada segundo desde que llegamos. El salón contuvo el aliento. Nadie le hablaba así a Eugenia Lascurain en su propia casa. Nadie rompía el guión de aquí no pasa nada. Mi madre bajó el micrófono lentamente. Su rostro no mostró ira, sino una condescendencia gélida, como si estuviera tratando con un niño maleducado que no entiende las normas de etiqueta. Bajó los escalones del escenario y caminó hacia nosotros, el sonido de sus tacones, marcando un ritmo de sentencia. «Ay, Bruno, querido», dijo al llegar frente a él, con una sonrisa que era pura mueca. «Qué sensible eres. Nadie ha dicho nombres. ¿Por qué te pones el saco, si no te queda? A menos que sientas que hay motivos para estar a la defensiva». «No estoy a la defensiva, estoy ofendido», repliqué yo, encontrando mi voz, aunque me temblaban las rodillas. «Me estás mirando a mí, mamá. Todos me están mirando a mí. Llevo 7 años limpia. Tengo mi propio dinero. No necesito tus gemelos». Eugenia soltó una risita suave y me acarició el brazo. El contacto me quemó. «Renata, mi vida. Nadie duda de tus esfuerzos recientes, pero la memoria es larga». Sugirió hacia Bruno, ignorándome de nuevo. «Tú eres un buen hombre, Bruno. Un hombre noble. Pero eres ingenuo. Tú no la conocías antes. No la viste cuando nos desvalijaba la casa mientras dormíamos. No viste las mentiras. La gente adicta aprende a actuar muy bien». «Renata no es una adicta», dijo Bruno, cortante, poniéndose entre ella y yo como un escudo humano. «Renata es una empresaria exitosa y la mujer más honesta que conozco. Y el pasado del que usted habla es eso, pasado. Si no puede respetarla en su propia casa, entonces nos vamos». «Nadie se va», intervino mi padre, acercándose apresuradamente, temiendo que el escándalo espantara a los inversores. «Por favor, bajen la voz. Esto es una fiesta». «Eugenia, seguro los gemelos se cayeron detrás del mueble. Vamos a buscarlos luego, solo digo que hay que tener cuidado», Rodrigo, dijo mi madre, encogiéndose de hombros con falsa inocencia. «Es mejor prevenir». En ese momento, uno de los camareros se acercó corriendo, pálido. «Señora, disculpe. Los gemelos». El chico abrió la mano. Allí estaban, brillando bajo la luz de las arañas de cristal. Estaban en el bolsillo de la chaqueta del señor Rodrigo. Él mismo los guardó ahí cuando se lavó las manos hace un rato y lo olvidó. El silencio que siguió fue atronador. Mi padre se tocó el bolsillo, dándose cuenta de su error. Su cara se puso roja. «Ah, cierto. Qué cabeza la mía». Miré a mi madre. Esperaba una disculpa. Esperaba que dijera «lo siento, Renata». Esperaba un mínimo gesto de humanidad.
pero Eugenia las curó y no pedía perdón. Miró los gemelos. Luego me miró a mí y suspiró, como si ella fuera la víctima de todo este malentendido. Bueno, menos mal, dijo, sin un ápice de remordimiento. Pero el susto nadie nos lo quita. Con tus antecedentes, Renata, entenderás que es lógico que nos preocupemos. Es la cruz que nos toca cargar. ¿La cruz?, repetí, sintiendo que las lágrimas de rabia me nublaban la vista. Acabas de acusarme de ladrona frente a 100 personas. ¿Resulta que fue un error de papá y la culpa sigue siendo mía? No hagas una escena, por favor, me cortó ella, arreglándose el chal. Ya aparecieron. Sonrían. Los fotógrafos están esperando para el brindis. Y arréglate el pelo, estás despeinada. Se dio la media vuelta y volvió hacia el centro del salón, dando palmadas para llamar la atención de los invitados. Todo resuelto. Solo un despiste de mi maravilloso esposo, anunció con voz cantarina, y la gente se rió, aliviada. El momento de tensión se disolvió en carcajadas falsas y música de piano. Nadie me miró para disculparse. Nadie se acercó a decirme que injusto. Simplemente pasaron página. Para ellos, yo seguía siendo la sospechosa eterna. Esta vez me había salvado, pero la próxima. ¿Quién sabe? Bruno me agarró los hombros y me giró para mirarme a los ojos. Estaba furioso. Vámonos, Renata. En serio. Esto es enfermizo, yo estaba temblando. Cada célula de mi cuerpo gritaba huye. Pero entonces vi a Camila sonriendo desde la otra punta del salón, levantando su copa hacia mí con esa mueca de pobre diablo. Y algo se rompió y se endureció al mismo tiempo dentro de mí, no dije. Me limpié una lágrima rebelde con furia. Me voy a quedar al brindis. Voy a escuchar lo que tiene que decir. Y después cortaré el cable. Pero quiero que me vean. Quiero que vean que no me escondo. Ren, te van a lastimar. Ya me lastimaron, Bruno. Ahora solo estoy esperando el tiro de gracia para poder enterrarlos yo a ellos. Me solté de su agarre y caminé hacia el centro del salón, con la cabeza alta, aunque por dentro me sentía sangrando. La injusticia era un veneno amargo, pero me lo tragué. Faltaba el discurso. Y conociendo a Eugenia, sabía que los gemelos habían sido solo el aperitivo. El plato fuerte de la humillación estaba por servirse. El sonido de una cucharilla golpeando suavemente una copa de cristal cortó el murmullo de la sala. Clean, clean, clean. Era un sonido delicado, elegante, pero para mis oídos sonó como la campana que anuncia el inicio del último asalto en una pelea de boxeo que ya vas perdiendo. Los camareros habían terminado de llenar las copas con Don Perignon. Yo aferraba mi vaso de agua mineral con tanta fuerza que temía que estallara en mi mano, mezclando sangre con vidrio y hielo. Bruno estaba a mi lado, rígido como un guardia pretoriano, irradiando una tensión que casi podía tocarse. Eugenia subió al pequeño escenario improvisado, tomando el micrófono con esa naturalidad de quien nació para ser el centro de atención. Mi padre se colocó a su lado, sonriendo con esa afabilidad vacía, con una mano en el bolsillo del saco, el mismo bolsillo donde habían aparecido los gemelos robados minutos antes. Queridos amigos, familia, empezó mi madre. Su voz era dulce, modulada, perfecta. 40 años. Se dice fácil, ¿verdad? Pero quienes han estado casados tanto tiempo saben que el matrimonio no es un camino de rosas. Es un maratón. Hubo risas amables y asentimientos entre los invitados. Rodrigo y yo hemos tenido épocas maravillosas. Viajes, éxitos, el crecimiento de nuestro patrimonio. Hizo una pausa dramática, bajando la mirada. Pero también hemos enfrentado tormentas. Tormentas oscuras que amenazaron con hundir este barco y destruir nuestro apellido. Sentí un frío repentino en la nuca. No lo hagas, pensé. Por favor, mamá, no lo hagas hoy. Ella levantó la vista y sus ojos, húmedos por una emoción que parecía genuina pero que yo sabía que era performativa, me buscaron entre la multitud. No fue una mirada fugaz. Fue un foco de luz apuntándome directamente. Todos ustedes, nuestros amigos más íntimos, saben de lo que hablo, continuó, y su voz se quebró ligeramente. Saben del calvario que vivimos hace 10 años. Las noches sin dormir, las llamadas de madrugada que no se lavan la sangre. El miedo constante de no saber si nuestra hija menor amanecer ya viva o muerta en algún callejón. El salón se quedó en un silencio sepulcral. Nadie miraba a Eugenia. Todos me miraban a mí. Sentí sus miradas resbalar por mi piel como aceite sucio. Ya no veían a la mujer de 34 años con un negocio propio. Veían el fantasma de mis peores momentos proyectado en pantalla gigante por mi propia madre. Renata. Dijo mi nombre con un suspiro pesado, como si la palabra misma le doliera. Fue nuestra cruz. Fue la prueba más grande que Dios nos mandó. Hubo días en que Rodrigo y yo pensamos que no lo lograríamos, que la vergüenza y el dolor de verla destruirse nos separarían. Nos costó salud, nos costó paz y nos costó una fortuna en clínicas y abogados para limpiar sus desastres. Bruno dio un paso adelante, a punto de interrumpir, pero lo detuve agarrándole la muñeca. Estaba paralizada. Era como estar en una pesadilla, donde quieres gritar pero no tienes voz. Estaba exponiendo mi historial médico, mi dolor más privado, como si fuera una anécdota de sobremesa para entretener a sus invitados.
Pero Eugenia sonrió, secándose una lágrima invisible, con un dedo perfectamente manicurado. El amor de una familia lo puede todo. Nosotros no la abandonamos. Cargamos con ese peso, aunque nos doblara la espalda. Y hoy, verla aquí, limpia, aunque todavía frágil, es nuestro mayor triunfo. Se giró hacia Camila, que estaba en primera fila, radiante. Por supuesto, no lo habríamos logrado sin Camila, nuestra roca. La hija que nunca nos dio un problema, la que sostuvo esta casa, mientras nosotros intentábamos salvar a la oveja perdida. Gracias, hija, por ser la perfección que necesitábamos para compensar tanto caos. Camila sonrió y lanzó un beso al aire, aceptando el elogio como si fuera un premio merecido. Eugenia alzó su copa, así que hoy no brindo solo por 40 años de matrimonio. Brindo por la resiliencia. Brindo por nosotros, Rodrigo, por haber sobrevivido a la desgracia de tener una hija rota y haber tenido la caridad de no dejarla caer del todo. Salud de salud, corearon los invitados, bebiendo su champán, validando con ese gesto cada palabra venenosa que acababa de salir de su boca. Yo me quedé inmóvil. La caridad, la hija rota, me había reducido a un objeto de lástima, a un proyecto de beneficencia fallido que ellos habían tolerado heroicamente. No mencionó mis 7 años de sobriedad como y logro, lo mencionó como ese triunfo. Ella era la heroína de mi historia de recuperación. Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. No fue un sonido fuerte, fue como el chasquido de una rama seca que finalmente cede bajo demasiado peso. Bruno me miró, pálido de rabia. Renata, nos vamos. Ahora, no me importa lo que digas. No voy a dejar que te sigan insultando. Pero yo no podía moverme. El aire del salón se había vuelto irrespirable. Necesitaba salir, pero no a la calle. Necesitaba un lugar donde pudiera respirar antes de enfrentarme a la humillación pública de cruzar ese salón lleno de gente que me miraba con lástima. La cocina, susurré. ¿Qué? Necesito ir a la cocina. Necesito agua. Necesito esconderme un segundo. Me solté de Bruno y caminé rápido hacia la puerta de servicio con la cabeza baja, sintiendo las miradas quemándome la espalda. Escuché los susurros a mi paso. Pobre Eugenia, lo que ha sufrido. Mírala, se va corriendo. Seguro va a buscar algo de beber. Qué vergüenza para la familia. Empujé la puerta batiente de la cocina y entré en el caos ordenado del catering. El ruido de platos, el olor a salsa caliente y el grito de los chefs fue un bálsamo. Aquí nadie me juzgaba. Aquí solo había trabajo. Me apoyé contra una mesa de acero inoxidable, temblando. Las lágrimas que había contenido durante 2 horas finalmente se desbordaron. Lloré de rabia. Lloré porque, por un momento estúpido, había creído que mis padres estarían orgullosos de mí. Pero para ellos, yo nunca dejaría de ser la adicta. Mi enfermedad era su identidad. Me necesitaban enferma para ellos poder sentirse santos. ¿Renata? La voz vino desde la puerta batiente. Me sequé las lágrimas rápidamente y me giré. Era Eugenia. Había venido detrás de mí. No para consolarme, estaba segura. Entró en la cocina, arrugando la nariz ante el olor a comida y el ajetreo del servicio, como si estuviera entrando en un vertedero. Hizo un gesto a los camareros y cocineros. Déjenos solas un momento. Fuera, el personal, acostumbrado a obedecer a la dueña de la casa, desapareció por la puerta trasera en segundos. Nos quedamos solas entre las ollas humeantes y las bandejas de canapés. ¿Qué haces aquí escondida?, preguntó Eugenia. Su tono dulce del discurso había desaparecido por completo. Ahora su voz era dura, metálica. Te dije que no hicieras una escena. Salir corriendo así es de cobardes. Y confirma lo que todos piensan. ¿Lo que todos piensan porque Teo acentuada se lo dijiste? Le grité y mi voz rebotó en los azulejos blancos. ¿Cómo pudiste, mamá? ¿Cómo pudiste usar mi vida, mi dolor, para hacerte la víctima en tu aniversario? Eugenia se rió. Una risa seca y corta. Ay, Renata, siempre tan dramática. No me hice la víctima. Dije la verdad. ¿O vas a negar que fuiste un infierno para nosotros? ¿Vas a negar las veces que tuve que ir a buscarte a lugares inmundos? Eso fue hace 10 años, dije, temblando. Llevo 7 años limpia. Tengo una empresa. Tengo una vida. ¿Por qué no hablaste de eso? ¿Por qué no dijiste que gané un premio la semana pasada? ¿Por qué solo hablas de lo malo? Eugenia se acercó a mí, despacio, hasta que pude oler su perfume caro, ese olor que antes asociaba con seguridad y ahora me daba náuseas. Porque lo bueno es irrelevante, querida. Un premio de pastelería no borra la mancha. Tú eres la mancha en este mantel blanco que es nuestra familia. Me tocó el hombro con un dedo, clavando la uña. Y tu presencia allá afuera, con ese vestido que no te queda y ese marido insignificante, solo sirve para recordarles a todos que fallamos contigo. Me quedé sin aliento. La crueldad era tan pura, tan destilada, que me dejó paralizada. Si soy una mancha. ¿Por qué me invitaste?, pregunté en un susurro. Porque queda mal no invitarte. La gente habla. Su encogió de hombros. Pero ahora que ya te vieron, que ya vieron lo generosos que somos al perdonarte, creo que es mejor que te vayas.
señaló la puerta trasera, la que daba al callejón de servicio, donde estaban los cubos de basura. Vete por ahí. No cruces el salón de nuevo. Hay inversores importantes hablando con tu padre y no queremos que te vean llorando y piensen que estás drogada otra vez. Vete, Renata. Haznos ese favor, mire la puerta trasera. Luego la miré a ella, algo cambió en mi cerebro. El interruptor de la culpa, ese que había estado encendido durante 34 años, de repente se apagó, se fundió. Recordé algo que había visto en los papeles de la herencia de la abuela, algo que nunca me había atrevido a preguntar. Antes de irme le dije, y mi voz salió extrañamente calmada. La calma del ojo del huracán, quiero preguntarte algo. El dinero de mi rehabilitación, la clínica en Arizona, siempre me dijiste que tuviste que vender tus joyas, que casi hipotecan la casa para pagarlo. Que yo los arruiné, Eugenia parpadeó, sorprendida por el cambio de tema, así fue. Nos costaste una fortuna, ¿no es verdad? Dije. La certeza me llegó como un rayo. La abuela me dejó un fideicomiso. Lo vi hace años, pero no entendía las fechas. El fideicomiso se vació justo el año que estuve internada. Ustedes no pagaron nada. Usaron mi herencia para pagar mi clínica y luego se quedaron con el resto alegando gastos administrativos. Y llevan 10 años cobrándome una deuda moral por un dinero que era mío. La cara de Eugenia perdió el color por primera vez en la noche. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. No lo negó. Su silencio fue la confesión. Tú, no sabes de lo que hablas, Eliseo, pero su voz había perdido fuerza, lo sé perfectamente. Me robaron. Y peor aún, me robaron y luego me hicieron sentir culpable por ello. Se lucraron con mi enfermedad. Eugenia retrocedió un paso, chocando contra la mesa de preparación. Eras una drogadicta incapaz. Ese dinero lo hubieras usado para matarte. Nosotros lo administramos. Compraron el coche nuevo ese año, mamá. Lo recuerdo, nos miramos en silencio. El odio que vi en sus ojos no era el de una madre decepcionada. Era el de un cómplice descubierto. Vete, dijo ella, señalando la puerta trasera con una mano temblorosa. Vete ahora mismo o llamo a seguridad. Miré la puerta de servicio. La salida fácil. La salida de la vergüenza. La salida por donde sacan la basura. No, dije. ¿Qué? No me voy a ir por la puerta de servicio. Me alicé el vestido. Voy a salir por la puerta principal. Y antes de irme, voy a despedirme. ¿Cómo corresponde? No te atrevas, gritó Eugenia, intentando agarrarme del brazo. Renata, no te atrevas a volver a ese salón. Me solté de un tirón. Mírame, mamá. Mírame bien, porque es la última vez que vas a ver a tu hija. Me di la vuelta y empujé las puertas batientes. Bruno estaba justo al otro lado, esperándome con cara de preocupación. Cuando me vio el fuego en mis ojos. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy lista, le respondí. Dame el micrófono. Empujé las puertas batientes de la cocina y el aire acondicionado del salón principal me golpeó la cara, secando instantáneamente el sudor frío de mi frente. El murmullo de la fiesta seguía ahí, esa banda sonora de risas educadas y tintineo de copas que cubría toda la podredumbre de mi familia. Bruno estaba a mi lado. No me preguntó qué iba a hacer. Simplemente vio la determinación en mi mandíbula y se colocó a mi derecha, un paso atrás, cubriéndome la espalda. ¿Estás segura?, susurró mientras cruzábamos el umbral hacia la zona de invitados. Nunca he estado más segura en mi vida, respondí. Sin dejar de caminar, Eugenia venía detrás de nosotros. Podía escuchar el clac, clac, clac frenético de sus tacones intentando alcanzarnos. Pero sabía que no correría. Correr es de gente vulgar. Gritar es de gente sin clase. Ella estaba atrapada en su propia red de etiquetas sociales. Incapaz de armar un escándalo para detener el mío. Caminé directamente hacia el pequeño escenario, donde el pianista tocaba una versión suave de Sinatra. Al verme subir los 2 escalones, el músico se detuvo, confundido. Mis tías, que estaban cerca picoteando la mesa de quesos, se quedaron con el canapé a medio camino de la boca. Tomé el micrófono. Estaba tibio por el uso anterior de mi madre. El silencio se extendió por el salón como una mancha de aceite. Primero los cercanos, luego los del fondo. Mi padre, que estaba riendo con el tal Roberto, se giró. Su sonrisa se desvaneció al verme ahí arriba. Bajo la luz del foco, con el maquillaje corrido pero la cabeza alta, busqué a Eugenia con la mirada. Se había detenido al pie del escenario, pálida, con una mano en el pecho y la otra haciéndome una señal discreta pero desesperada de corta. Sus ojos suplicaban, no lo hagas, no nos arruines. Pero la piedad se había quedado en la cocina, junto con la basura. Disculpen la interrupción, de nuevo dije. Mi voz salió firme, amplificada por los altavoces, resonando en cada rincón de la mansión. Sé que mi madre acaba de dar un discurso muy emotivo sobre el perdón, la caridad y la pesada cruz que ha sido tener una hija como yo. Vi como algunos invitados bajaban la mirada, incómodos. Camila, desde su mesa, me miraba con la boca abierta, horrorizada.
Es una historia conmovedora, continué, apretando el micrófono. La de los padres santos que se sacrificaron para salvar a la oveja negra. Pero hay un detalle que se le olvidó mencionar en su brindis. Un pequeño detalle contable. Miré directamente a mi padre. Él sabía lo que venía. Lo vi en el pánico que cruzó sus ojos. Intentó dar un paso adelante, levantar la mano para detenerme, pero el peso de las miradas de sus inversores lo clavó al piso. Mi madre dijo que mi rehabilitación les costó una fortuna, que casi los arruinó. Solté una risa breve, sin humor. La realidad es que la clínica en Arizona costó $50,000. Una suma fuerte, sí. Pero curiosamente, ese mismo año, el fideicomiso que mi abuela materna me dejó para mi educación se vació. Un jadeo colectivo recorrió la sala. En este círculo social, hablar de dinero era tabú. Hablar de robo de herencias era una declaración de guerra nuclear. Había $200,000 en ese fideicomiso, papá, dije, mirándolo a los ojos. Ustedes usaron MI dinero para pagar MI Clínica, y se quedaron con el resto. Se compraron el Mercedes ese año, ¿verdad? Remodelaron la casa de la playa, y durante 10 años tuvieron el cinismo de cobrarme una deuda moral, de hacerme sentir que les debía la vida, cuando en realidad, ustedes se lucraron con mi desgracia. Es mentira, gritó Camila, poniéndose de pie, defendiendo el honor familiar como el buen soldado que era. Estás delirando. Sáquenla de aquí. No estoy delirando, Camila. Tengo los estados de cuenta, mentí sobre tenerlos físicos en ese momento, pero la verdad era tan sólida que no necesitaba el papel. Y tengo algo más importante, tengo dignidad. Me giré hacia Eugenia, que parecía haberse convertido en una estatua de sal. Dijiste que yo era una mancha, mamá. Dijiste que mi presencia ensuciaba tu fiesta. Tienes razón. No pertenezco aquí, porque en mi mundo, en el mundo que construí con harina, azúcar y trabajo honesto, la gente no roba a sus hijos y luego los humilla en público para ganar aplausos. Me quité el collar de perlas que llevaba puesto, el regalo de graduación que me dieron hace años. Toman, dije, dejándolo caer al suelo del escenario. El sonido de las perlas golpeando la madera fue seco y definitivo. Es lo último que me queda de ustedes. Véndanlo. Quizás les alcance para comprar un poco de la conciencia que les falta. Miré a la multitud una última vez. Ya no me miraban con lástima. Me miraban con shock, con miedo. Había roto el espejo mágico y les había mostrado el monstruo que vivía en el reflejo. Feliz aniversario, dije. Espero que la mentira les siga dando calor por las noches, porque yo ya no voy a ser su leña. Dejé el micrófono en el atril. El clac resonó como un disparo. Bajé del escenario. Mis piernas temblaban, pero no me detuve. Bruno me esperaba al pie de la escalera, con una mirada de orgullo tan feroz que casi me hizo llorar ahí mismo. Me tomó de la mano y empezamos a caminar hacia la salida. Se abrió un pasillo humano a nuestro paso. Nadie intentó detenernos. Nadie dijo una palabra. Mi padre tenía la cabeza agachada, mirando sus zapatos italianos. Mi madre seguía petrificada, mirando el collar de perlas en el suelo como si fuera una serpiente venenosa. Caminamos por el largo vestíbulo, pasando junto a la mesa donde habían estado los malditos gemelos de oro, y salimos por la puerta principal. El aire de la noche nunca había olido tan dulce. Al llegar al coche, Bruno me abrió la puerta. Me senté y, en cuanto él cerró, solté el aire que había estado conteniendo. Me eché a reír y a llorar al mismo tiempo. Una liberación histérica y sanadora. Bruno entró al asiento del conductor, arrancó el motor y me miró. Eso fue bíblico, Renata. Se acabó, Bruno, dije, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. De verdad se acabó. Ya no me deben nada. Y yo no les debo nada. Mientras el coche se alejaba por el camino de grava, miré por el espejo retrovisor la mansión iluminada. Se veía pequeña a la distancia. Una casa de muñecas llena de gente triste, jugando a ser perfecta. Saqué mi teléfono del bolso. Tenía 10 llamadas perdidas de Camila, abrí la configuración Camila, bloquear contacto mamá, bloquear contacto papá, bloquear contacto teléfono de casa, bloquear contacto uno por uno. Corté los hilos digitales que me ataban a ellos. Con cada clic sentía que me quitaba 1 kilo de peso de encima. ¿A dónde vamos?, preguntó Bruno al llegar a la carretera principal. Miré hacia adelante, hacia las luces de la ciudad donde estaba mi pastelería, mi casa, mi vida real, a casa. Bruno, vamos a nuestra casa. El silencio digital que impuse al bloquearlos duró exactamente 8 horas. Fue una paz frágil, artificial, como la calma que precede a un tsunami. Me desperté al día siguiente con un dolor de cabeza punzante, no por alcohol, sino por la tensión acumulada de haber dinamitado mi vida familiar en vivo y en directo. Bruno seguía dormido a mi lado, respirando con esa tranquilidad envidiable de quien tiene la conciencia limpia. Me levanté despacio, fui a la cocina y puse café. Mientras el aroma a grano tostado llenaba el aire, encendí mi teléfono.
No tenía mensajes de mis padres ni de Camila. Claro, estaban bloqueados. Pero el mundo no lo estaba. Abrí Instagram y mi bandeja de entrada estaba inundada. No eran mensajes de apoyo. Eran mensajes de mis tías, de primas lejanas, de amigas de la familia que habían estado en la fiesta. Renata, qué vergüenza lo de anoche. Tu madre está destrozada. ¿Cómo pudiste inventar algo así sobre el dinero? Eres una malagradecida. Camila dice que tuviste una recaída. Si necesitas ayuda, avísanos, pero no lastimes a tus padres. La narrativa ya estaba en marcha. Camila, la perfecta relacionista pública, había madrugado más que yo. La versión oficial no era que yo había expuesto un robo. La versión oficial era que Renata, la inestable, había tenido un brote psicótico provocado por la presión y había alucinado un robo para justificar su rencor. Sentí que la sangre me hervía. Estaban usando mi pasado, mi enfermedad, como escudo para proteger su crimen. Era brillante y diabólico. Si yo era la loca, ellos eran los santos mártires una vez más. El timbre de la puerta sonó, sobresaltándome. Eran las 9 de la mañana de un domingo. Nadie visita a esa hora, a menos que sea una emergencia o una invasión. Fui a abrir, ajustándome la bata. Miré por la mirilla. Era tía Loli, la misma que había escondido su bolso cuando mamá mencionó los gemelos perdidos. Estaba parada en mi porche, con gafas de sol enormes y un tape en la mano, como si viniera a traer galletas de la paz. Abrí la puerta, pero no quité la cadena de seguridad. Hola. Tía Loli, ¿qué haces aquí? Renata, abre la puerta, por Dios. No podemos hablar así, a través de una rendija. Traje pastel de carne. A Bruno le gusta. Bruno está dormido. Y yo no tengo hambre. Dime a qué viniste. Loli suspiró, quitándose las gafas para mirarme con esa expresión de te lo digo por tu bien, que tanto odiaba. Vengo de parte de tu madre. Está en cama, Renata. Con el médico. Le subió la presión a 180 anoche después de tu numerito. Tu padre está furioso, dice que va a desheredarte formalmente, pero Eugenia es una santa. Me pidió que viniera a ver cómo estabas. A ver si ya se te pasó el efecto de lo que sea que hayas tomado. Cerré los ojos, contando hasta 3. No tomé nada, tía, estoy sobria. Y lo que dije anoche es verdad. Me robaron mi herencia, Dai, por favor. Loli agitó la mano, desestimando mi realidad. Eso es imposible. Tu padre es un hombre de honor. Seguro te confundiste con los números, o te gastaste ese dinero tú misma en tus años locos y no te acuerdas. El cerebro de los adictos inventa cosas para no sentir culpa. Ahí estaba. La negación colectiva. Era más fácil creer que yo estaba loca que aceptar que el patriarca de la familia era un ladrón. No voy a discutir esto contigo, Loli. Dile a mamá que espero que se mejore de la presión. Y dile que, la próxima vez que mande a una mensajera, mande a alguien que me crea. Intenté cerrar la puerta, pero Loli metió el pie de espera. No he terminado. Su voz se volvió dura. Camila está hablando con abogados. Dicen que lo que hiciste fue difamación pública. Hubo testigos, Renata, inversores. Si sigues con esta mentira del robo, te van a demandar. Te van a quitar la pastelería para pagar los daños morales. El miedo me atravesó como una lanza de hielo. La pastelería era todo lo que tenía. Era mi bebé, me están amenazando. Te están dando una oportunidad, niña tonta. Loli sacó un sobre de su bolso. ¿Quieren que firmes esto? Una carta de disculpa pública. Dices que estabas confundida, que mezclaste medicamentos y que lamentas el daño causado. Si lo firmas y lo publicas en tus redes, olvidan el asunto de la demanda. Miré el sobre blanco que Loli sostenía a través de la rendija de la puerta. Era un salvoconducto. Firmar significaba admitir que estaba loca, volver al redil de la vergüenza, pero salvar mi negocio. No firmar significaba guerra. Dame eso, dije. Loli sonrió, triunfante. Sabía que entrarías en razón. Eres una buena chica en el fondo, solo un poco. Rota me pasó el sobre por el hueco. Lo tomé, sentí el papel grueso, caro. Gracias por traerlo, tía, de nada. Léelo y me lo mandas firmado mañana, a primera hora. No hace falta esperar a mañana. Rompí el sobre por la mitad frente a su cara. Luego junté las mitades y las rompí de nuevo. El sonido del papel rasgándose fue el único ruido en la mañana silenciosa. La sonrisa de Loli se desvaneció, reemplazada por una mueca de horror. ¿Qué haces? Estás loca. Tiré los pedazos de papel a sus pies, a través de la rendija. Diles que no voy a firmar nada. Y diles que si quieren demandarme, adelante. Pero que recuerden que en un juicio se piden pruebas. Y yo voy a pedir los estados de cuenta del fideicomiso de la abuela desde 2013. A ver quién sale perdiendo. Cerré la puerta en su cara y pasé el cerrojo. Escuché a Loli gritar algo sobre arrepentimiento y maldición, pero ya no me importaba. Me apoyé contra la puerta, respirando agitadamente. Había rechazado la paz. Había elegido la guerra. Y sabía que Camila no se quedaría de brazos cruzados. Iban a venir por mi negocio. Iban a intentar destruirme donde más me dolía. Necesitaba prepararme. Necesitaba pruebas reales. No solo mi memoria. Bruno apareció en el pasillo, con el pelo revuelto y cara de sueño.
¿Quién era?, preguntó, frotándose los ojos. El enemigo, dije, caminando hacia mi despacho en casa. Bruno, prepara café fuerte. Vamos a auditar a mis padres. El domingo se convirtió en una trinchera. Mientras Bruno preparaba café negro y tostadas, que ninguno de los dos tenía hambre para comer, yo me senté frente al ordenador, decidida a trazar mi defensa legal. Sabía que el fideicomiso de la abuela había sido gestionado por el Banco Central, una institución vieja y burocrática. Si la cuenta estaba a mi nombre, aunque hubiera sido liquidada hace 10 años, por ley debían guardar los registros. Pero antes de que pudiera siquiera buscar el número de atención al cliente del banco, mi teléfono emitió un sonido diferente. No era el tono de WhatsApp ni el de llamada. Era la alerta de Dulce Raíz, la aplicación que usaba para gestionar los pedidos y las reseñas de la pastelería. PNG.png.png.tr es notificaciones en un segundo. Luego 5. Luego 10, fruncí el ceño. Los domingos por la mañana solían ser tranquilos. Desbloqueé la pantalla y abrí la aplicación. Lo que vi hizo que se me helara la sangre en las venas. En cuestión de 15 minutos, la calificación de mi negocio en Google había bajado de un impecable 4.9 estrellas a un mediocre 3.2. Leí las nuevas reseñas, publicadas por cuentas con nombres genéricos y sin foto de perfil. Pésimo servicio. La dueña se veía alterada y nos gritó cuando pedimos cambiar un café. No vuelvo más. Encontré un pelo en mi croissant. Asqueroso. Falta de higiene total. Dicen que la dueña tiene problemas de adicción. No me da confianza comer algo preparado por alguien inestable. ¿Quién sabe qué le ponen a la masa? Sabe a químicos. Cuidado, no lleven a sus hijos. Sentí que me faltaba el aire. No era solo difamación personal. Estaban atacando mi sustento, mi orgullo, mi equipo. Camila no estaba perdiendo el tiempo con abogados lentos. Había lanzado un ataque nuclear digital. Sabía que para un negocio de comida, la reputación lo es todo. Una duda sobre la higiene o la seguridad podía quebrarme en un mes. Bruno. Mi voz salió estrangulada. Bruno dejó las tazas y corrió hacia mí. Miró la pantalla por encima de mi hombro. Su mandíbula se tensó tanto que escuché rechinar sus dientes. Son bots, dijo inmediatamente. O amigos de Camila. Mira las horas. Todas publicadas en el mismo intervalo de 10 minutos. Es un ataque coordinado. Están diciendo que estoy drogada en el trabajo, Bruno. Están diciendo que la comida es peligrosa. Me llevé las manos a la cabeza, sintiendo el pánico subir como una marea negra. Mañana es lunes. La gente va a leer esto. Los proveedores. El banco. Si ven que las ventas Ken, nadie va a creer esto, Renata. Tus clientes reales te conocen. La duda es suficiente, repliqué, poniéndome de pie y caminando en círculos por la sala. Camila lo sabe. Ella trabaja en banca. Sabe cómo destruir una marca. Quiere asfixiarme económicamente para que tenga que ir de rodillas a pedirles perdón y dinero. Me detuve frente a la ventana. El sol brillaba afuera, indiferente a mi desastre. No voy a dejar que lo haga. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Bruno. Primero, no voy a responder a ninguna reseña. Eso es lo que quieren, verme pelear en el barro. Voy a reportarlas como spam. Me giré hacia él con una frialdad nueva. Y mañana, a primera hora, voy a ir al banco. Voy a conseguir esos estados de cuenta. Y cuando tenga la prueba de que me robaron, no voy a ir a un juez. Voy a ir a la prensa. Bruno me miró con preocupación. ¿A la prensa? Ren, ¿eso es guerra sucia? Terminé la frase por él. Sí. Ellos empezaron atacando mi negocio. Yo voy a atacar su reputación. Mi padre vive de su imagen de hombre honorable. Camila vive de su imagen corporativa impecable. Si publico que robaron a su hija enferma, se les acaba el juego. Pasamos el resto del domingo reportando reseñas falsas y redactando un comunicado sobrio para las redes sociales de la pastelería, agradeciendo a los clientes leales y advirtiendo sobre una campaña de desprestigio sin dar nombres. Fue agotador. Me fui a la cama, sintiéndome como si hubiera corrido un maratón. Con el cuerpo dolorido por la tensión, el lunes a las 8:30 am. Estaba parada frente a las puertas giratorias del Banco Central. Llevaba mi identificación, mi acta de nacimiento y una copia del testamento de la abuela que había guardado en mis archivos personales. Entré. El aire acondicionado y el silencio de moqueta me recordaron a la mansión de mis padres. El mismo olor a dinero viejo. Me senté frente a un ejecutivo joven que me miró con desinterés hasta que le dije mi apellido. Lascurain, repitió, tecleando en su ordenador. Sí, veo que su familia es cliente preferente de esta sucursal desde hace décadas. ¿Viene a hacer un depósito a las cuentas de la empresa? No. Vengo a solicitar el histórico de movimientos de un fideicomiso a mi nombre. Liquidado en 2013, el ejecutivo frunció el ceño. Eso es información antigua. Está en los archivos muertos. Tardará días en... No tengo días, lo corté, apoyando las manos sobre su escritorio de melamina. Y sé que, por ley de transparencia bancaria, si la cuenta estaba a mi nombre, tengo derecho a ver los registros inmediatamente en pantalla. ¿Soy la titular o no? El chico dudó, intimidado por mi tono.
Déjeme llamar al gerente, esperé 10 minutos eternos. Mis manos sudaban. Miraba la puerta, temiendo que apareciera mi padre o Camila, alertados por algún sistema de vigilancia interno. Finalmente, apareció el gerente, un hombre canoso que reconoció mi apellido al instante. Señorita Renata. ¿Cuánto tiempo? Recuerdo cuando venía con su abuela Elena. Me sonrió con esa falsedad bancaria. ¿En qué podemos ayudarla? Quiero los estados de cuenta del fideicomiso Elena Valdés, del año 2013. Específicamente, los retiros realizados entre enero y marzo. El gerente se puso tenso. Miró a los lados. Esa cuenta fue cerrada por sus tutores legales en su momento, debido a su incapacidad médica temporal. Todo fue perfectamente legal. No estoy cuestionando la legalidad del cierre, mentí. Estoy auditando mis propios impuestos. Necesito los comprobantes. Ahora, el gerente suspiró, viendo que no me iría. Se sentó frente al ordenador del ejecutivo y tecleó una clave de autorización. La impresora láser detrás de ellos zumbó y escupió 3 hojas de papel. El gerente las tomó, las revisó rápidamente y me las deslizó sobre el escritorio. Boca abajo. Aquí tiene, tomé las hojas. Mis dedos temblaban. Les di la vuelta, ahí estaba, negro sobre blanco. La autopsia financiera de mi traición, enero 15. 2013, saldo inicial, $245,000, enero 20. 2013, transferencia electrónica Clínica Nueva Vida Arizona, $48,500, hasta ahí. Todo coincidía con la historia del costo de la rehabilitación. Pero luego, febrero 2, 2013, transferencia a cuenta mancomunada. $9,902 Lascurain Rodrigo y Eugenia, $5,000. Concepto, gastos administrativos y reembolso, febrero 5. 2013, transferencia a concesionario Mercedes-Benz, $65,000, febrero 10. 2013, retiro en efectivo, cierre de cuenta, $31,500. Sentí que se me revolvía el estómago. No solo se habían quedado con el dinero, se habían comprado un coche, un Mercedes, mientras yo estaba encerrada en una habitación acolchada, vomitando la abstinencia, llorando de miedo y culpa por arruinar a mi familia. Ellos estaban eligiendo la tapicería de cuero de su nuevo juguete con mi dinero. ¿Necesita algo más?, preguntó el gerente, incómodo por mi silencio. No, dije, doblando los papeles y guardándolos en mi bolso como si fueran un arma cargada. Tengo todo lo que necesito. Salí del banco cegada por el sol y por la furia. Ya no era una sospecha, era un hecho. Me habían robado casi $200,000. Y habían usado ese robo para comprar mi sumisión durante una década. Saqué mi teléfono y llamé a Bruno. Lo tengo, le dije, caminando rápido hacia mi coche. Tengo las pruebas. Se compraron un Mercedes, Bruno. Un maldito Mercedes con el dinero de mi abuela. Hijos de... Bruno soltó un insulto que nunca le había escuchado. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a un abogado? No. Los abogados tardan años. Y Camila me destruirá el negocio antes de que llegue la primera audiencia. Abrí la puerta de mi coche y me senté, mirando los papeles una vez más. Voy a usar su propia arma. Voy a hacer una cita con la revista Gourmet local, la misma que me dio el premio. Me pidieron una entrevista de seguimiento sobre la mujer detrás del éxito. ¿Les vas a contar? Les voy a contar todo. La historia de superación que tanto les gusta vender, pero esta vez sin censura. Voy a contar cómo la oveja negra tuvo que sobrevivir no solo a las drogas, sino a los lobos que la criaron. Era una jugada arriesgada. Podía salirme el tiro por la culata y quedar como una resentida. Pero al ver la línea del Mercedes-Benz en el estado de cuenta, supe que no me importaba quemar el mundo, siempre y cuando ellos se quemaran conmigo. Conduje de regreso a Dulce Raíz con los estados de cuenta bancarios ardiendo en el asiento del copiloto. Mi mente iba a 1000 por hora, ensayando las palabras que le diría a la periodista de Gourmet local. Ya no sería la historia edulcorada de la chef que encontró su pasión en la harina. Sería la crónica brut de cómo la repostería fue mi único refugio contra los depredadores que llamaba padres. Pero subestimé, una vez más, la velocidad con la que se mueve el poder en esta ciudad. Al doblar la esquina hacia mi local, vi algo que me hizo frenar en seco. Un sedán negro, brillante y masivo, estaba estacionado en doble fila justo frente a la entrada de mi pastelería, bloqueando la vista del escaparate. Reconocí la matrícula al instante. Era el coche de mi padre, por supuesto. El gerente del banco no había tardado ni 5 minutos en llamar a su cliente preferente para avisarle que la hija problemática estaba husmeando en los archivos muertos. La lealtad entre hombres de dinero siempre es más fuerte que la ley de protección de datos. Estacioné mi coche detrás del suyo, bloqueándole la salida. Sentí una descarga de adrenalina. Bien, pensé, que venga, que me lo diga a la cara. Bajé del coche y entré en mi pastelería. El olor a canela y mantequilla, que normalmente me calmaba, estaba contaminado por una tensión eléctrica. Mis empleados estaban quietos, con los ojos muy abiertos, mirando hacia la mesa del fondo.
Allí estaba Rodrigo Lascurain, sentado con una postura rígida, con las manos apoyadas sobre el pomo de su bastón de plata, un accesorio que usaba más por vanidad que por necesidad. Llevaba su traje gris impecable, pero su rostro estaba rojo, congestivo. Cuando me vio entrar, se puso de pie. No sonrió. Sálganse, les dije a mis empleados, sin dejar de mirar a mi padre. Tómense un descanso de 15 minutos. Yo me encargo. Los chicos, aliviados de escapar del campo de fuerza de aquel hombre imponente, salieron disparados hacia la cocina o la calle. Nos quedamos solos entre las vitrinas de pasteles. El gerente Torres me llamó, dijo mi padre, sin preámbulos. Su voz era grave, esa voz de barítono que usaba para regañarme cuando reprobaba matemáticas. Me dijo que fuiste a hacer un escándalo, a exigir documentos privados. Documentos míos, papá, corregí, caminando hacia el mostrador para poner una barrera física entre nosotros. El fideicomiso estaba a mi nombre, eran mis documentos. ¿Y lo que encontré? Bueno, explica muchas cosas. Rodrigo soltó un suspiro exasperado, como si estuviera lidiando con un empleado incompetente y no con su hija a la que había estafado. Renata, por favor, no entiendes nada de finanzas. Esos movimientos fueron necesarios. Fue una reestructuración de activos para proteger el patrimonio familiar en un momento de crisis. Tu enfermedad nos desestabilizó a todos. Tuvimos que mover liquidez. ¿Mover liquidez al concesionario Mercedes-Benz? Pregunté, sacando los papeles de mi bolso y golpeándolos contra el mostrador. El 5 de febrero de 2013, 3 semanas después de internarme, mi padre se quedó callado. Su boca se abrió y se cerró, buscando una excusa, pero los números no mienten. Era necesario un vehículo seguro para transportar a tu madre. Ella estaba muy afectada. Su excusa fue tan patética que casi me dio risa. Además, tú eras una menor de edad ante la ley en ese momento, bajo tutela médica. Teníamos potestad para administrar tus bienes. Administrar no es gastar, papá. Es cuidar. Ustedes se gastaron mi futuro en lujos, mientras yo lloraba en una habitación gris pensando que los había arruinado. Sentí que la garganta se me cerraba, pero me obligué a seguir. Me hicieron sentir culpable durante 10 años. La cruz de la familia, la ruina, y todo este tiempo. Ustedes me debían dinero a mí. Rodrigo golpeó el suelo con su bastón. El sonido resonó seco y violento. Te salvamos la vida, bramó, perdiendo la compostura. Sin nosotros estarías muerta en una cuneta. ¿Qué importan unos miles de dólares comparados con eso? ¿Crees que tu sobriedad es gratis? Nosotros pagamos el precio emocional. Y se lo cobraron con intereses, repliqué fría. Pero se acabó. Ya sé la verdad, y no me voy a callar. Tengo una entrevista en 1 hora con Gourmet Local. La mención de la prensa fue lo único que pareció asustarlo de verdad. El color rojo de su cara se transformó en un gris pálido. Dio un paso hacia el mostrador, cambiando de táctica. La ira desapareció, reemplazada por la negociación. Renata, piensa bien lo que vas a hacer. Su voz se suavizó, volviéndose untuosa. Un escándalo así no le conviene a nadie. Ni a mí, ni a Camila. Ni a ti. ¿Crees que la gente va a comprar pasteles en un lugar envuelto en chismes legales? Metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó una chequera. La puso sobre el mostrador de vidrio, justo encima de mis pasteles de limón. Hagamos un trato. Tú olvidas esta tontería de la entrevista y me das esos papeles. Y yo te ayudo a expandir el negocio. ¿Quieres abrir otra sucursal? ¿Quieres comprar el local de al lado? Ponle una cifra, hija. Te firma el cheque ahora mismo. Considéralo. Un regalo atrasado de bodas. Miré la chequera. Miré su pluma de oro, lista para escribir ceros. Estaba intentando comprar mi silencio con el mismo dinero que probablemente había generado, invirtiendo lo que me robó hace una década. Era insultante, era asqueroso, y, por primera vez, vi a mi padre no como el gigante temible de mi infancia, sino como un hombre pequeño y asustado que creía que todo tenía un precio. Guárdate tu dinero, papá, dije, empujando la chequera hacia él con un dedo, como si estuviera contaminada. No quiero tu inversión, no quiero tus sucursales. ¿Qué quieres entonces?, preguntó, desesperado. ¿Quieres verme arruinado? ¿Quieres destruir a tu familia por rencor? Quiero mi voz, dije. Quiero que cuando la gente escuche Renata Lascurain, no piense en la drogadicta que sus padres salvaron. Quiero que sepan que me salvé yo sola, a pesar de ustedes. Miré hacia la puerta. A través del cristal, vi llegar a una mujer joven con una grabadora en la mano y una credencial de prensa colgada al cuello. La periodista. Llegaba puntual. Vete, papá, le ordené. Tienes que mover tu coche. Estás bloqueando la entrada de mis clientes. Y tengo una entrevista que dar. Rodrigo miró hacia la puerta, vio a la periodista y entendió que había perdido. Me miró con un odio puro, destilado. Si haces esto, Renata, no tienes padre. Estás muerta para nosotros. Papá, sonreí con tristeza. Yo he estado muerta para ustedes desde hace mucho tiempo. Solo que ahora dejé de asistir a mi propio funeral. Él agarró su chequera y su bastón y salió de la pastelería pasando junto a la periodista sin mirarla,
empujando la puerta con violencia. Lo vi subir a su coche negro y arrancar haciendo chirriar las llantas, una salida indigna para un hombre tan respetable. La periodista entró, mirando con curiosidad el coche que se alejaba. ¿Todo bien?, preguntó, notando la tensión en el aire. Parecía una discusión intensa. Respiré hondo. El aire olía a mis pasteles, a mi esfuerzo. Todo perfecto, le dije, invitándola a pasar a una de las mesas. Solo estaba sacando la basura antes de empezar. ¿Te ofrezco un café? Tengo una historia increíble que contarte. Nos sentamos. Ella encendió la grabadora. Bueno, Renata, dijo la chica, la última vez hablamos de tus ingredientes secretos. Hoy queremos saber más sobre ti. ¿Cuál ha sido el obstáculo más grande que has tenido que superar para llegar hasta aquí? Miré la luz roja de la grabadora parpadeando. Era un ojo abierto, esperando la verdad. Pensé en Eugenia, en Camila, en el Mercedes-Benz, en los gemelos de oro. El obstáculo más grande, empecé a decir. Y mi voz no tembló, fue creer que le debía mi vida a las personas que intentaron destruirla. Pero déjame empezar por el principio. Por el dinero que desapareció, y empecé a hablar. La entrevista duró 2 horas. 2 horas en las que vomité 10 años de secretos familiares sobre una mesa de café. La periodista, una chica llamada Sofía, que al principio parecía buscar una nota ligera de estilo de vida, terminó con los ojos muy abiertos y tomando notas frenéticamente, olvidando su café latte que se enfrió intacto. No me guardé nada. Hablé del fideicomiso, de las fechas, del coche, del chantaje emocional. Le mostré las copias de los estados de cuenta bancarios tachando los números de cuenta. Por consejo legal rápido de Bruno, por mensaje de texto. Cuando Sofía apagó la grabadora, me miró con una mezcla de admiración y lástima que ya no me molestaba. Renata, esto es dinamita. Guardó su libreta. Mis editores van a enloquecer. Pero tengo que advertirte, una vez que esto se publique, no hay vuelta atrás. Van a negar todo. Te van a atacar. ¿Estás lista para eso? Miré a través del escaparate de mi pastelería. La calle seguía igual, la gente pasaba con sus bolsas de compras, ajenos a mi guerra. Pero yo me sentía diferente, más ligera, como si me hubiera quitado un abrigo de plomo. Llevo toda mi vida preparándome para que me ataquen. Sofía, la diferencia es que ahora tengo el escudo de la verdad. Públicalo. Todo, el artículo salió 3 días después. Un jueves por la mañana, no fue una nota al pie de página en la sección de gastronomía. Fue la portada de la sección de Sociedad y Cultura del suplemento dominical, adelantada en la versión digital. El titular era devastadoramente simple: la amarga verdad de Dulce Raíz, como la chef Renata Lascurain sobrevivió a su propia familia. Ese jueves, mi teléfono explotó. Pero esta vez no eran mensajes de odio, eran mensajes de apoyo. Clientes, conocidos, incluso gente que no conocía, escribían para decirme que habían leído la historia, que admiraban mi valentía, que ellos también tenían familias tóxicas. La narrativa había cambiado. Ya no era la loca, era la sobreviviente. Sin embargo, la respuesta del Imperio Lascurain no se hizo esperar. A las 2 de la tarde, un mensajero motorizado entregó un sobre grueso en la pastelería. No era una carta de disculpa, era una demanda. Mis padres y Camila me demandaban por difamación, daño moral y perjuicios económicos, alegando que mis declaraciones habían afectado la reputación del apellido y, por ende, los negocios de mi padre y la carrera bancaria de mi hermana. Pedían una suma astronómica y una retractación pública inmediata. Llamé a Bruno. Él llegó con un abogado amigo suyo, un hombre joven y afilado llamado Marcos. Nos sentamos en la trastienda, entre sacos de harina. Marcos leyó la demanda y soltó una carcajada seca. Este es un farol, Renata. Es una demanda de intimidación. Saben que, si esto va a juicio, tendrán que abrir sus libros contables para probar el daño económico. ¿Y si abren sus libros? Marcos señaló los estados de cuenta del fideicomiso que yo tenía sobre la mesa. Se arriesgan a que un juez vea el desfalco original. El robo del fideicomiso ya prescribió penalmente, pero civilmente. La mancha de haber robado a una hija incapacitada es algo de lo que ningún apellido se recupera. ¿Entonces qué hago?, pregunté. Nada, dijo Marcos, cerrando la carpeta. No contestes. Deja que el plazo corra. Si quieren llevarte a la corte, que lo hagan. Será el juicio más vergonzoso de su vida. Mi apuesta es que retirarán la demanda en cuanto vean que no te asustas. Seguí su consejo. Guardé la demanda en un cajón y seguí amasando pan. Pero la guerra no había terminado. Camila tenía un as bajo la mengue, uno que yo no había previsto. El viernes por la noche, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté pensando que era algún proveedor. ¿Renata Lascurain? Sí, soy el doctor Álvarez, director médico de la clínica San Rafael. Sentí un escalofrío. San Rafael era la clínica psiquiátrica más exclusiva y estricta de la ciudad, el lugar donde mandaban a los casos perdidos. ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarle? Hemos recibido una solicitud de internamiento involuntario urgente a su nombre.
firmada por sus padres y respaldada por un informe psiquiátrico previo. Alegan que usted representa un peligro para sí misma y para otros, citando un historial de inestabilidad y conductas recientes erráticas. El mundo se detuvo. Intentaban enterrarme. De verdad intentaban enterrarme. Usarían mis antecedentes, mi brote en la fiesta, mi entrevista paranoica, para declararme incapaz y meterme en un agujero donde nadie pudiera escucharme. Eso es mentira, dije, tratando de controlar el temblor en mi voz. Estoy sana. Tengo una empresa. Estoy casada, lo sé, señora. Por eso la llamo antes de enviar la ambulancia. El protocolo exige una evaluación, pero la presión que están ejerciendo sus familiares es mucha. Tienen influencias en el consejo de la clínica. El doctor Álvarez hizo una pausa. Escúchame bien, Renata. Si una orden judicial llega a mi escritorio, tendré que ejecutarla. Y sus padres están moviendo cielo y tierra para conseguirla este fin de semana. Le sugiero que desaparezca unos días, o que consiga un certificado de sanidad mental de un perito forense independiente inmediatamente. Si la internan, será muy difícil sacarla. Colgué el teléfono con las manos heladas. Bruno, grité. Bruno vino corriendo desde la sala. Me quieren internar. Camila y mis padres quieren declararme loca y enterrarme en San Rafael. Bruno palideció. No pueden hacer eso, pueden. Tienen dinero, tienen contactos y tienen mi historial. Si un juez firma esa orden, Bruno, si me encierran, me van a drogar. Me van a destruir el cerebro para que me calle. El miedo, el verdadero miedo primario a perder la libertad, me paralizó. Era su jugada maestra. Si no podían desacreditarme, me eliminarían del tablero. No vamos a dejar que pase, dijo Bruno, agarrando las llaves del coche. Vamos a ir a un hotel fuera de la ciudad, ahora mismo. Y el lunes a primera hora, iremos con el mejor psiquiatra forense del estado para que te evalúe y emita un certificado que bloquee cualquier intento de interdicción. ¿Huir? ¿Otra vez? No es huir, Ren. Es reagruparse. Me tomó la cara entre sus manos. No te van a tocar. Te lo juro por mi vida. Nadie te va a encerrar. Esa noche, escapamos de nuestra propia casa como criminales. Dejamos las luces encendidas para despistar. Condujimos 2 horas hasta un pequeño hotel en la costa, registrándonos con el apellido de Bruno. No dormí. Pasé la noche mirando la puerta, esperando que la policía o los enfermeros de blanco la derribaran. Cada ruido del pasillo me hacía saltar. Pero al amanecer, viendo el sol salir sobre el mar, me di cuenta de algo. Ellos tenían miedo. Un miedo terrorífico. Solo alguien que está aterrorizado de la verdad llegaría al extremo de intentar encerrar a su propia hija. Su desesperación era la prueba de mi poder. El lunes volvimos. Me sometí a la evaluación forense más exhaustiva de mi vida. 4 horas de test, entrevistas y análisis toxicológicos. El psiquiatra, un hombre serio y respetado, emitió su dictamen esa misma tarde. Renata Lascurain se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales. No presenta signos de patología psiquiátrica activa y riesgo alguno. Su capacidad cognitiva y emocional es óptima. Con ese papel en la mano, Bruno y yo fuimos al juzgado de familia y presentamos una orden de restricción contra mis padres y Camila. No por violencia física, sino por acoso y abuso de procesos legales. El juez, al ver el informe forense y la evidencia del intento de internamiento fraudulento, no dudó. Firmó la orden, les prohibió acercarse a mí, a mi casa o a mi negocio a menos de 500 metros. Y les prohibió realizar cualquier trámite legal sobre mi persona, sin presencia de mi abogado. Salí del juzgado con el papel sellado. Era mi carta de libertad definitiva. Ya no podían tocarme, ni legalmente, ni físicamente, ni emocionalmente. Había ganado. Pero la victoria tenía un sabor agridulce. Había tenido que declarar a mis padres como enemigos del Estado para poder vivir en paz. Había tenido que huir de noche y probar mi cordura ante extraños. Pero estaba libre. Los meses siguientes a la orden de restricción fueron extraños. Esperaba ruido, batallas legales, titulares escandalosos. Pero lo que obtuve fue un silencio sepulcral. Un silencio que al principio me ponía nerviosa, haciéndome mirar por encima del hombro, pero que poco a poco se transformó en la melodía más dulce que había escuchado jamás. La paz, la orden judicial, había sido una mordaza efectiva. Mis padres, aterrorizados de que un desacato los llevara a la cárcel, una mancha que su estatus social no podría soportar, se replegaron. Desaparecieron de mi vida física, pero el efecto dominó de mi entrevista en Gourmet local. Seguía derribando piezas. La demanda por difamación que habían interpuesto se desmoronó sola. Marcos, mi abogado, me llamó una tarde de martes, riendo. ¿Retiraron la demanda, Renata, así nada más? Su equipo legal se dio cuenta de que, en el proceso de descubrimiento de pruebas, tendrían que entregar los registros financieros de 2013. Prefirieron tragarse el orgullo antes que exponer el desfalco del fideicomiso ante un juez. Se acabó. Legalmente, no tienes nada pendiente con ellos. Esa tarde, cerré la pastelería temprano y abrí una botella de sidra sin alcohol para brindar con mis empleados.
porque Dulce Raíz no solo había sobrevivido al ataque de los bots, había florecido. El artículo de Sofía había tocado una fibra sensible en la ciudad. La gente no venía a ver al monstruo, venía a ver a la mujer que se había levantado. Las filas para comprar mis croissants daban la vuelta a la manzana. Los clientes me dejaban notas en las servilletas. Yo te creo, sigue adelante. Gracias por hablar. Mi honestidad brutal se había convertido en mi mejor marketing. Pero la victoria real no estaba en la caja registradora, estaba en los rumores que me llegaban a través de conocidos mutuos que no había bloqueado. El imperio de las apariencias de los Lascurain se estaba agrietando. Se decía que mi padre había perdido a dos de sus inversores más importantes. Hombres de negocios que, aunque implacables, no toleraban la deshonestidad fiduciaria familiar. Si le roba a su hija enferma, ¿qué no nos hará a nosotros? Era la lógica. Camila, por su parte, había sido transferida discretamente a una sucursal del banco en otra ciudad, una posición lateral que olía a exilio corporativo. El banco no quería estar asociado con el escándalo de una vicepresidenta que intentó internar ilegalmente a su hermana. La justicia poética estaba haciendo su trabajo, sin embargo. El pasado siempre intenta tocar a la puerta una última vez. Una mañana de noviembre, casi un año después de la desastrosa fiesta de aniversario, un mensajero privado entró en la pastelería. No traía uniforme de ninguna empresa de paquetería conocida. ¿Llevaba un traje oscuro y un maletín, señora Renata Lascurain?, preguntó. Renata de la Fuente, corregí, usando el apellido de Bruno, que había adoptado legalmente hacía poco. ¿Qué se le ofrece? Tengo una entrega personal del señor Rodrigo Lascurain. Me instruyeron que se la entregara únicamente en mano. Mis empleados se tensaron. Bruno, que estaba en la oficina de atrás revisando facturas, salió al escuchar el apellido prohibido. No aceptamos nada de esa gente, dijo Bruno, poniéndose a mi lado. Es solo un sobre, dijo el mensajero, nervioso. ¿Y un cheque? ¿Un cheque?, pregunté. Frunciendo el ceño, el hombre abrió su maletín y sacó un sobre de papel crema, grueso, con el escudo familiar grabado en relieve. Me dijeron que le dijera que esto cubre la deuda histórica más intereses, y que, con esto, esperan que el asunto quede zanjado definitivamente. También hay una carta de la señora Eugenia. Miré el sobre. Ahí estaba. El dinero del fideicomiso. Probablemente los $200,000. Tal vez más. El dinero que me robaron, el dinero que usaron para controlarme. Ahora regresaba a mí como un soborno final para comprar mi silencio eterno o, quizás, para limpiar su propia conciencia sucia. Extendí la mano y tomé el sobre. Pesaba. Bruno me miró, preocupado. Ren, no lo necesitas. Lo sé, dije. Abrí el sobre allí mismo, frente al mensajero y a mis clientes que miraban con curiosidad. Saqué el cheque. La cifra era obscena, $250,000, firmado por Rodrigo Lascurain con su trazo firme y arrogante. Detrás del cheque había una nota manuscrita de mi madre. La leí rápido. Renata, tu padre quiere cerrar este capítulo. Aquí está lo que dices que te debemos. Esperamos que con esto encuentres la paz que claramente te falta y nos dejes vivir la nuestra. PD, rezamos por ti. Ni una disculpa, ni un lo siento. Solo una transacción comercial acompañada de un insulto pasivo o agresivo. Lo que dices que te debemos. Seguía negando la realidad, pero pagaban para que desapareciera. Sentí una risa burbujear en mi garganta. Hace 10 años, este dinero me habría matado. Hace 5 años, me habría salvado el negocio. Hoy era solo papel. Señora, preguntó el mensajero, ¿necesita que le firme el acuse de recibo? No, dije. Caminé hacia la máquina de café expreso. Encendí el vaporizador. Renata, ¿qué vas a hacer?, preguntó Bruno, con una media sonrisa. Sabiendo la respuesta, limpiar la casa, respondí. Puse el cheque y la carta bajo el chorro de vapor hirviendo. El papel se empapó, la tinta se corrió, convirtiendo la firma de mi padre y las palabras venenosas de mi madre en manchas azules y negras irreconocibles. Luego, hice una bola con la masa de papel mojado y la tiré a la basura orgánica, junto con las cáscaras de huevo y los pozos de café. Me limpié las manos en el delantal. Dígale al señor Lascurain que su deuda no es económica, le dije al mensajero, que me miraba con los ojos desorbitados, y que su dinero no sirve aquí. Aquí solo aceptamos moneda de curso legal y gente decente. El mensajero asintió, aturdido, y salió casi corriendo. Bruno me abrazó por la espalda y me besó el pelo. Acabas de tirar $250,000 a la basura. Mi amor, no, Bruno. Acabo de tirar 10 años de cadenas. Esa noche, al cerrar la pastelería, sentí una ligereza que no había experimentado nunca. Había rechazado su dinero. Había rechazado su perdón falso. Ya no tenían nada con que comprarme, ni nada con que amenazarme. El último hilo se había cortado. Pero el destino, o quizás la simple biología, tenía una última vuelta de tuerca preparada para cerrar el círculo 3 semanas después del incidente del cheque. Recibí una llamada. No era de mi familia ni de abogados. ¿Era del Hospital Central de la ciudad, señora de la Fuente?, preguntó una voz femenina.
La tenemos registrada como contacto de emergencia de Camila Lascurain. Me quedé helada. Camila, mi hermana perfecta. ¿Qué pasó? Pregunté, con el corazón acelerado a pesar de todo. La sangre sigue siendo sangre, aunque esté envenenada. Su hermana ingresó hace 2 horas con un cuadro agudo de intoxicación por ansiolíticos y alcohol. Le hicimos un lavado de estómago. Está estable, pero necesitamos que alguien se haga cargo. Sus padres no contestan el teléfono, mis padres no contestaban. Por supuesto, ante la imperfección, ante el escándalo, los Lascurain se desconectaban. Si Camila, la hija perfecta, había fallado, probablemente Eugenia estaba demasiado ocupada, teniendo una crisis de nervios por el que dirán. Como para ir al hospital, miré a Bruno. Camila, sobredosis. Bruno suspiró y agarró las llaves del coche. Vamos, llegamos al hospital. El olor a desinfectante me trajo recuerdos horribles de mi propia época oscura. Caminé por los pasillos con la seguridad de quien conoce el terreno, pero con la tristeza de ver la historia repetirse. Encontramos a Camila en un box de urgencias, pálida, despeinada, con el rímel corrido manchando sus mejillas. Se veía pequeña, se veía rota, se veía como yo hace 10 años. Cuando abrió los ojos y me vio, intentó cubrirse la cara con la sábana. Vergüenza. Pura y dura vergüenza. Vete al gras, no. No quiero que me veas así. Tú no. Me acerqué a la cama y le quité la sábana de las manos con suavidad. ¿Dónde están mamá y papá? Pregunté. Camila soltó una risa amarga que se convirtió en sollozo. Papá está en una reunión con abogados por lo de sus inversores. Mamá dijo que no podía venir porque le iba a dar una migraña ver esto. Dijo que yo era débil, que no podía creer que les hiciera esto a ellos. Ahí estaba la frase, que les hiciera esto a ellos. Camila me miró y por primera vez en mi vida no vi a la hermana superior y arrogante. Vi a una víctima. Vi a la niña que había tenido que ser perfecta para compensar mi desastre y que se había roto bajo la presión imposible de complacer a 2 narcisistas. Me echaron del banco, Renata confesó. Llorando, me degradaron y luego me despidieron por baja productividad. No pude soportarlo. Sentí que les fallé. Sentí que no era nadie. Le tomé la mano. Estaba fría. No les fallaste, Cami. Ellos te fallaron a ti. Te enseñaron que tu valor dependía de tu éxito. Y eso es mentira. Tú tenías razón, susurró. Todo este tiempo. Tú eras la fuerte. Tú escapaste. Yo me quedé y me comieron viva. Me senté en el borde de la cama. No tienes que volver a esa casa, Camila. No tengo a dónde ir. Mi marido me dejó hace un mes. Dijo que era igual que mamá. Fría. Miré a Bruno. Él asintió. No hacían falta palabras. Te vienes con nosotros, dije. Tenemos el cuarto de invitados. Te quedarás ahí hasta que te recuperes. Después de todo lo que te hice, Camila me miró incrédula. Te traté como basura. Intenté internarte, sí. Y fue horrible. Apreté su mano. Pero sé lo que es estar en esa cama, sola, pensando que tu vida se acabó. Y sé que la única forma de romper la maldición de esta familia es haciendo lo contrario de lo que harían ellos. Ellos te abandonarían por imperfecta. Yo te recojo porque eres mi hermana. Camila se echó a llorar, un llanto feo y ruidoso, el llanto de la sanación. Esa noche no llevé a Camila a la mansión. La llevé a mi casa. Le preparé sopa. La acosté en sábanas limpias. Al día siguiente, mis padres llamaron. No a mí, sino al hospital, y luego a mi celular que tuve que desbloquear solo para esto. ¿Tienes a tu hermana?, preguntó mi madre, con voz tensa. Sí, está conmigo. Bueno, cuando se le pase el berrinche y esté presentable, que vuelva a casa. Tenemos que ver cómo manejamos esto para que la gente no se entere. No va a volver, mamá, dije. Camila se queda conmigo, y va a empezar terapia. Terapia de verdad, no la que ustedes aprueban. Estás poniendo a mi hija en mi contra, acusó Eugenia. No, mamá. Ustedes hicieron eso solos. Yo solo la estoy ayudando a sobrevivir a ustedes. Colgué. Y volví a bloquear el número. Esta vez, para siempre. Pasaron 2 años desde esa noche en el hospital. Hoy es domingo. Estoy en el jardín de mi casa, terminando de glasear un pastel de zanahoria para el postre. Bruno está en la parrilla, riendo con alguien. Ese alguien es Camila. No es la misma Camila de antes. Ya no lleva traje sastre ni la armadura de maquillaje perfecto. Lleva jeans, una camiseta holgada y el pelo recogido en una coleta despeinada. Trabaja conmigo en la administración. De dulce raíz. Resultó ser brillante para los números cuando no. Tiene la presión de ser la mejor del mundo. Mis padres siguen en su mansión. Solos, sé. Por rumores que la casa se está cayendo a pedazos. Que el jardín está descuidado y que ya casi no reciben visitas. Se tienen el uno al otro y a su orgullo, que es lo único que nunca vendieron. A veces me da pena, una pena lejana y suave como la que sientes por un personaje de una película triste. Pero no me duele. La sanación no fue lineal. Hubo días difíciles, discusiones, momentos en que la vieja dinámica quería resurgir. Pero lo logramos. Rompimos el ciclo. Bruno se acerca y me da un beso que sabe a humo de leña y felicidad.
¿Está listo el pastel, jefa? Listo, respondo, miro a mi pequeña familia. Una familia elegida, construida sobre ruinas y reconstruida con verdad. No somos perfectos, no somos de portada de revista, pero somos reales. Fin de la historia. La justicia siempre llega. A veces no es un mazo de juez, sino la risa de tu hermana en tu propio jardín, lejos de quienes las lastimaron. Y eso es la verdadera libertad. Tuve en mis manos un cheque por $250,000. El dinero que me robaron, y elegí tirarlo a la basura antes que vender mi dignidad. Si tú también habrías rechazado ese soborno emocional, demuéstralo con un me gusta. Únete a mi mesa suscribiéndote, aquí no hay lugar para la hipocresía. Pero sé brutalmente honesto conmigo en los comentarios, si descubrieras que tus padres se lucraron con tu enfermedad y te robaron tu futuro. ¿Los habrías demandado hasta el último centavo o los habrías perdonado por ser tus padres?